pero no es conforme a la palabra de Dios. Y aquí una escritura que hemos leído muchas veces, lo podemos ver una vez más en el libro de Juan. The book of John, chapter 15, en el libro de Juan, capítulo 15, donde habla el Señor que Él es la vid verdadera, dice la palabra de Dios. Y podemos empezar en verso 1. Let's look in the book of John, chapter 15, starting verse 1. Y aquí nomás en esto voy a quedarme en esta noche, hermanos. Y nomás que Dios nos ayude con su palabra, con su Espíritu Santo, que nosotros podamos permanecer también en lo que es lo correcto. Dice verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En verso 4, aquí dice, claramente dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y yo os será hecho. Gloria a Dios. The word of God says here, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. In verse 4, no more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man abide in me, meaning remain in me, he is cast forth as a branch and is withered. It says, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. And men gather them and cast them in the fire, and they are burned. If ye abide in me, or if ye remain in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. ¿Qué dice una vez más en verso 7? Dice, si permaneces en mí. ¿Y qué dice? Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que querás y os será hecho. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen. Pero hermanos, ese es el clave. Si decimos que si nosotros permanecemos en el Señor, entonces la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que somos obedientes a su palabra. Y el Señor, aquí su palabra, el Señor Jesucristo directamente lo dice. Nada puede ser si no permanecemos en el Señor. Nada que es bueno de Dios podemos hacer si no permanecemos. En inglés quiere decir remain. Aquí en la Biblia también dice abide, que permanezcamos. Hermanos, qué fácil es hoy en este tiempo la tentación para muchos hijos de Dios que antes han caminado según su palabra, según el entendimiento, conforme a las enseñanzas que Dios les ha dado, les jala, les atrae otras enseñanzas. Pues es más fácil esa. Esta pues es más divertida, pues hay más cosas que hacer. Porque hermanos, es verdad, sí es diversión. Imagínense, uno va a decir, no, aquí están bien aburridos, aquí nomás leen la Biblia, aquí nomás cantan los mismos cantos. Allá cantamos Merry Christmas, tenemos fotos con Santa Claus, entre nosotros hacemos un intercambio. ¡Ay, la música, qué bonito, qué suave! Y para la carne, hermano, eso es bien atractivo. Eso es la verdad. La carne le gusta todo eso. La carne le gusta el movimiento, el ruido, los regalos, las risas y las lucecitas y todo se mira como que, ¡ay, qué bonito! La carne le encanta eso, es por naturaleza la carne. Pero nosotros con el entendimiento que Dios nos da, sabemos que no podemos quitarnos, que estamos conectados, como dice la palabra aquí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y dice en verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es necesario, hermanos, permanecer. ¿Qué quiere decir? Es necesario seguir en lo mismo, no movernos de esta palabra. No dejar que la atracción del mundo, de las actividades, de las celebraciones, de la tradición, sean más fuertes en nosotros que la palabra de Dios. No podemos. Porque sabemos que dice la palabra de Dios, cuando esa rama se quebra del árbol, ¿de qué sirve? Sola la rama no puede hacer nada. No puede caerse la rama, pues voy a plantarla y que salga otro árbol. No puede, porque tiene que estar con el árbol. La rama que hace aquí, dice la palabra de Dios, la juntan y la usan como ¿para qué? Para quemarla. Porque no, solo para eso sirve. Ya no, esa rama ya no puede dar fruto. Si no permanece la rama conectada al árbol, no se puede hacer nada. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, es lo que entendemos, es lo que sabemos, permanecer. El que en mí no permanece, dice en verso 6, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Y en verso 8 dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevas mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Qué nos habla? Que Dios se agrada de sus hijos cuando permanecemos en Él y podemos dar fruto. Dios se agrada, que no nos desconectamos, que no queremos hacer nuestra propia voluntad, que queremos seguir con la vida que Dios nos da. Porque así es la planta por naturaleza, hermano. Usted tiene una planta y si la quebra de la planta, de la raíz, del árbol, la quebra, pues al final se tiene que morir. Ya no puede vivir, ya no puede producir, no puede dar fruto. Ya se cortó de donde recibe su vida. Y nosotros los hijos de Dios igual. Si nosotros no permanecemos, si nos alejamos de Dios, si nos separamos de Dios, con el tiempo no podemos producir fruto. Podemos hacer, pero no va a ser fruto de Dios. Podemos ir y hablar y cantar y todo. Y se mira como que, oh, qué bonito, hijos de Dios. Pero hermano, no es de Dios ese fruto. Es fruto solo de la carne, de lo que hace, pero no fruto del Espíritu de Dios. Ese es el peligro. Por eso muchos ven eso, pues en las iglesias se juntan, hasta traen su Santa Claus y cantan. ¿Por qué está mal? Pero aquí la palabra de Dios dice, esas personas se han alejado de la palabra de Dios. Se han alejado, no están, ya no permanecido, ya no han permanecido, ya se han alejado a otro entendimiento, otro pensamiento, con esas cosas que han hecho de las tradiciones que, ay, pero está bonito. Se han alejado, ya no permanecen en el Señor. Ese es el peligro que hoy en día muchos hijos de Dios están. El peligro de asimilarse como los demás que eran en un tiempo fieles a la palabra de Dios, se asimilan con iglesias y hermanos que están bien lejos de la doctrina correcta. Se dicen hermanos, son buenas personas, tienen sus templos, pero con el tiempo, hermanos, no hay fruto. No hay fruto de eso. No da fruto de Dios. Da fruto en otra forma, pero no de Dios. Es como en esas iglesias que dicen ahora en Alemania. Ahora las han convertido en unas iglesias gigantes donde se han ido, dicen muchas personas, se han alejado y ya no pueden mantener la iglesia. No hay dinero, no hay fondos para el mantenimiento de unas iglesias gigantes y al final las tienen que abandonar. Y otra dice que en estos últimos 2 años se han cerrado cientos de iglesias en Alemania. Iglesias católicas, iglesias protestantes. Cientos, dicen, en estos últimos solo 2 años. Y dicen que más de 1 millón de personas que antes se congregaban en esas iglesias ya se han alejado de las cosas de Dios o han buscado iglesias progresivas donde se sienten contentos, donde se sienten felices porque se alejan de la doctrina en la que enseñaban en esos lugares.
Entonces yo estaba viendo el artículo, leyendo y enseñan iglesias y muchas las han convertido, hermano, en una iglesia grande, la convirtieron en un almacén y tienen una compañía donde vende bicicletas y está lleno, el que era un templo en un tiempo, lleno de bicicletas. Qué triste, en vez de verlo lleno de hijos de Dios, está lleno de bicicletas, porque ya no hay uso para esas iglesias, para iglesia, ya nadie quiere ahí. Se han alejado, ya no han permanecido. Porque se alejaron no solo del templo físico, pero de Dios mismo. Se alejaron de la doctrina, de la palabra de Dios, de la obediencia, se han alejado. Y han seguido otro camino. We have to be aware of the time we're living in, because the Lord says that in the end times, these are the things we shall see. That many people shall harden their heart and move away from the Lord. So one of the greatest challenges that we see for believers or Christians or followers of Christ today is that not coming to Christ, but remaining in Him. That's the challenge. ¿Verdad? Una de las cosas más difíciles para los hijos de Dios hoy en día, hermano, no es que vengan al Señor, es que permanezcan en el Señor. Eso es lo más difícil, que permanezcan. Es lo que vemos, es un reto para muchos cristianos hoy en día. No aguantan, no toleran. Se les hace muy difícil, muy pesado la palabra, escucharla, entenderla, caminar con la palabra, ponerla en sus corazones, en sus mentes. Se les hace difícil. No, pero muchas cosas hay, muchas cosas. Ese es el problema hoy en día. No es que en que lleguen a Dios ahora como antes era el problema, el trabajo, las barreras eran que lleguen al camino del Dios. Ahora es más problema en este tiempo es que permanezcan. Y nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? Darle gracias a Dios que hemos podido permanecer, que nuestros hermanos han podido permanecer, que este ministerio donde el Señor lo estableció ya hace muchos años, desde me parece el 70, 71, que empezó nuestro hermano Frank Sr., este ministerio todavía permanece. 2025, ya casi 2026, con la ayuda de Dios, gracias a Dios, que este ministerio donde se ha enseñado la misma doctrina, desde el primer día hasta este día, todavía permanece. Y cuando este ministerio permanece es porque los hijos de Dios han permanecido en la misma enseñanza, la misma doctrina. Y muchos hermanos que hemos estado en este ministerio, hemos conocido muchos que también estaban en un tiempo y se han alejado de la verdad de Dios. Han decidido dejar. Y muchos se han ido a otras iglesias, otros ministerios, pero ya no están en la misma doctrina. Ya no siguen igual en obediencia a la palabra de Dios. Porque hace 20, 30 años esos hermanos que ahora yo los veo que celebran Navidad, en ese tiempo no celebraban Navidad. En ese tiempo decían, no hay necesidad de celebrar. En un tiempo ellos enseñaban, eso no viene de Dios. Y ahora ellos mismos lo han metido a la iglesia. Como un rito para el Señor. Pero es un rito para el Santa Claus. Qué triste cosa, hermano. Qué triste en el tiempo que vivimos, pero es para nosotros poder ver en los tiempos que estamos en tiempos peligrosos, cada uno. Estamos en tiempos muy peligrosos y tenemos que estar despiertos para saberlo. Quiero leer aquí en el libro de Colosenses, si podemos abrir nuestra Biblia. We can open our Bible a few pages away to the book of Colossians chapter 2. And I just want to read a few verses here, starting in verse 6. Aquí en el libro de Colosenses capítulo 2, empezando con el verso 6. Dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Es una advertencia aquí del Señor que nos habla a los hijos de Dios. In verse 6 it says, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Just exactly what we're talking about, to remain in the Lord. Just as we received Him, we must remain. Not to change doctrines, not to change the understanding, but to remain, says the Word of God. So walk ye in Him. In verse 7 it says, rooted and built up in Him. Rooted. As we see these huge trees, they have these
deep roots. And they've grown for years and years and years, and nothing moves them because of their deep roots. Not the storms, not the earthquakes, nothing moves them. They're so deeply rooted. And that's what the Word of God says, rooted and built up in Him, that we must be rooted. If we want to remain in the Lord, if we want to remain steadfast, if we want to walk in Him, we have to be rooted and built up in Him. It says, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. In verse 8, the Lord says to beware. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. ¿Qué dice aquí en verso 8? Que advierte el Señor, mirad que no nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según, dice aquí, hermanos, las tradiciones de los hombres. Esa tradición de Santa Claus, de Merry Christmas, hermano, es de un papa hace 1600 años que él sacó esa tradición y la introdució al mundo. No viene de ni un lado, nosotros lo sabemos, hermanos, y todo el mundo lo puede ver en la Biblia. De ni un lugar habla que el Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre. Ni una parte de la Biblia. Y leyendo y entendiendo sabemos que en los tiempos de estos días, que hace mucho frío, no era el tiempo que nació el Señor Jesucristo, no era el tiempo. Porque no hubiera nacido afuera con este frío. Sabemos, en ninguna parte de la Biblia lo habla y lo dice. Menos la Biblia, si no habla de esa fecha, menos habla de esa actividad que le dicen natividad, menos de un hombre vestido de rojo, menos que viene en unos animales volando para llevar y se va a meter a la casa y poner unos regalitos. Hasta les enseña a los niños, los niños güeros les dicen dejar unas galletas y un vaso de leche. Pues los niños hispanos yo creo les dicen dejan unos tamales y un café caliente. Un atole ahí. Hasta eso los hacen a los niños, confundirlos con esa enseñanza. Pero aquí la palabra de Dios dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es, hermanos, eso está basado. Y si uno está en eso, hermanos, entonces ya no permanece. No permanece en el Señor. Y el Señor no permanece en uno y nosotros no en su palabra. Si seguimos las tradiciones. Es difícil ver que hay muchos que dicen que tienen entendimiento, aún enseñan la palabra de Dios y participan de tales cosas. Todo contrario a lo que dice la palabra de Dios. The Word of God, as we read it here, it says, remaining in the Lord is not a suggestion, it's a command. This is what the Word of God says. De permanecer en el Señor, hermano, no es una sujeción. Pues te digo que esto es mejor. No, la palabra de Dios dice, nos manda que permanezcamos en el Señor, en su palabra, en obediencia. Staying dependent on the Lord, submitted and faithful. This is what we read here in just these two verses in Colossians 6 and 7. To stay dependent on the Lord. We depend on Him. We're submitted to Him. And we must remain faithful. Mantenernos fiel, hermanos, a la palabra de Dios. Fiel. Eso cuenta mucho con Dios, hermanos. La fidelidad cuenta mucho. Es lo que Dios, Él demanda de nosotros. Que seamos fieles a su palabra, no al mundo, no las tradiciones, no los rudimentos del mundo, dice la palabra de Dios. Pero mantenernos dependes de Él, sujetos al Señor y fieles a su palabra. Así como dice la palabra de Dios, así como recibimos, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así, hermanos, con esta doctrina correcta, lo que el Señor nos ha dado, porque sabemos que sin Dios nada podemos hacer, hermanos. Pero si permanecemos en el Señor, hermanos, ahí donde leímos en el libro de Juan, la palabra nos dice que el Hijo de Dios puede producir fruto. Fruto que viene del Espíritu de Dios, si permanecemos en el Señor.
Y dice misma la palabra, y si no permanecemos, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿Cómo es nada, hermanos? Porque vamos a decir, pues vemos los otros que celebran y tienen iglesias grandes y viajan y hablan y se presentan y esto. Pero hermanos, ese no es fruto de Dios, es fruto del hombre. Hay una gran diferencia. Y nosotros tenemos que tener discernimiento para entenderlo. Así como hay muchas personas que son malas, pero cómo tienen cosas, cómo compañías y negocios y inversiones y unos los admiran y son personas malas, pero también tienen su propio fruto, pero no viene de Dios, no es fruto del Espíritu de Dios, es fruto de la propia carne, que sabemos, hermano, eso no va a llegar a nada, porque no está arraigado en el Señor. Y así la palabra nos enseña a nosotros que tenemos que mantenernos arraigados en lo que el Señor nos ha enseñado, no cambiando lo que hemos entendido. We must remain in the Lord. What does it do? It requires that His word dwell richly in us. Para nosotros mantenernos y permanecer fieles al Señor, necesitamos que la palabra de Dios permanezca en nosotros, para que crezca y nos ayude, para que tengamos la fuerza espiritual. So we read here, y leímos aquí que la palabra de Dios, hermano, nos ayuda para mantenernos arraigados y establecidos y producir fruto en diferentes tiempos de nuestra vida. Yo quiero leer esta última escritura, si damos vuelta aquí al primer libro de Corintios. Capítulo 15, in the first book of Corinthians, chapter 15. Quiero terminar con esta última escritura en esta noche. Y quiero leer capítulo 15, verso 57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y verso 58 dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Therefore, my beloved brethren, says in verse 58, be ye steadfast, meaning to be firm in the Lord, to remain in the Lord. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Una vez más aquí lo dice. Así que hermanos míos amados, estad firmes. ¿Qué quiere hablar? De permanecer. Permanecer en la palabra, en la doctrina, en lo que hemos recibido y constantes. En inglés dice unmovable. En español no lo dice así, pero unmovable en español es sin moverse. Inmovible, que permanecer. Cuando alguien permanece, hermanos, ¿qué enseña? Es que no se puede mover. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, nada nos puede mover. Estamos inmovibles. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios. Que así sean los hijos de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. So we, as a conclusion that we can draw after we read these verses, our conclusion that we can draw in our minds is that we must stay in the vine. ¿Qué podemos concluir, hermanos, leyendo estas pocas escrituras? Que hay que permanecer en la vid, permanecer en el Señor, permanecer en su palabra. El Señor quiere personas que están espirituales, no rutinas religiosas, no ritos, no costumbres del hombre, del mundo, no tradición, pero de su palabra. Que nosotros seamos inmovibles, que podamos permanecer. The word of God says, if we remain in Him, we will bear fruit, we will stand firm, and we will have confidence in His coming. La palabra de Dios nos enseña y nos habla, hermanos, si nosotros nos permanecemos en Él, vamos a poder producir fruto, vamos a mantenernos firmes
y vamos a tener confianza que ya el Señor viene pronto. Y nosotros estamos aquí preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y más que nunca, hermanos, porque si vemos hoy en este tiempo cómo están los que antes buscaban en Dios, las iglesias que antes existían, la doctrina que antes se predicaba, hoy en día el hombre está lejos de eso. En los que decían hijos de Dios se han alejado de la palabra, no han podido permanecer. Por eso hoy en día, ¿qué son lo más popular, hermanos? Las iglesias progresivas, las iglesias modernas, que tienen mucho ruido, mucho escándalo, que no les gusta estar con todo alumbrado, quieren todo oscuro, que están ahí casi uno no se puede mirar al otro. El otro día que visitamos ahí con nuestro hermano Lorenzo, así tienen el templo. Se me hace raro estar en lugares así, no estoy acostumbrado. Visitamos a nuestro hermano Lorenzo el domingo pasado y estuvimos en el culto, pero es como lo tienen arreglado esa iglesia. Usted quiere buscar más luces, no hay dónde más prender. Ahí donde estábamos rentando aquí por la Santa Fe, ¿se acuerdan cómo estaba? Porque ya lo tenían arreglado, que ya no se prenden más luces, así bajitas. Así es ahora el movimiento nuevo, que muchos que antes caminaban, que permanecían en la doctrina original, que se han alejado y han ido a estas nuevas iglesias progresivas. Pero esas iglesias no permanecen en la palabra de Dios. Ya no predican la palabra de Dios. Predican lo que es conveniente a los que están ahí, lo que ellos quieren escuchar. Así hay muchas personas. Ellos se mueven, si uno les habla y les dice lo que ellos quieren oír, ahí están. Oh, sí, aquí estamos a ayudar y esto y qué más ocupan, mientras que le dicen lo que ellos quieren oír. Pero les dicen algo y a ellos no les gusta, ahí nos vemos. Entonces, ¿qué se dedican estas nuevas iglesias, hermanos? A decirles al pueblo lo que quieren escuchar, para que no se alejen de la iglesia. Hermanos, pero eso no los va a llevar al cielo. Nomás que escuchen lo bonito. Cosas que, oh, Dios es amor, Dios te ama, Dios te quiere, así estás bien, Él te escogió, tú sigues lo mismo, tú no tienes que cambiar, tú puedes ser igual. Dios te ama así como tú eres, Él te hizo. Y hay iglesias ahora que hay hombres, mujeres que son pastores, hombres homosexuales, mujeres lesbianas, en iglesias nuevas, progresivas. Y ahí está la multitud de gente, y gloria a Dios, ay, yo amo a mi pastora y su esposa, las amo a las dos. Hermano, estamos en tiempos terribles en lo que la iglesia, porque siempre el mundo ha estado mal, siempre, no es nada nuevo. Pero hoy en día lo más triste, lo más peligroso es que los hijos de Dios, los que dicen ser hijos de Dios, las iglesias son las que están mal también. Ese es el tiempo que estamos y le pedimos al Señor que Dios nos ayude a permanecer con la ayuda de Dios, hermanos. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde aquí con